Argentina, comienzos de los años 80. El país acababa de construir el tanque más ambicioso de toda su historia. No era una reliquia comprada de segunda mano, no era un vehículo improvisado sobre un chasis antiguo, y tampoco era una simple copia extranjera con una bandera nueva pintada en la torre. Se llamaba TAM, Tanque Argentino Mediano. Sobre el papel, parecía exactamente lo que el ejército argentino necesitaba. Era más ligero que los grandes carros de combate europeos, podía moverse rápido por carretera, llevaba un cañón de 105 milímetros, usaba una base técnica alemana y estaba pensado para fabricarse en Argentina. Era, en cierto modo, una promesa, la promesa de que un país sudamericano podía dejar de depender por completo de los excedentes de otras guerras, la promesa de que Argentina podía tener una familia blindada propia, la promesa de que sus fuerzas acorazadas no vivirían eternamente entre Sherman envejecidos, tanques ligeros franceses y proyectos que llegaban tarde. Pero justo cuando esa promesa empezaba a tomar forma, llegó una guerra, la Guerra de las Malvinas, y entonces ocurrió algo extraño. El tanque más moderno que Argentina estaba intentando poner en servicio no se convirtió en el protagonista de aquella campaña, no apareció avanzando sobre las islas, no cambió el resultado, no tuvo la oportunidad de demostrar en combate real si aquella mezcla de ingeniería alemana y necesidad argentina era una solución brillante o una apuesta demasiado optimista. El TAM quedó en el continente, y desde entonces su historia quedó atrapada en una pregunta incómoda. ¿Fue el tanque argentino que llegó demasiado tarde? ¿O fue una de las decisiones militares más lógicas que el país pudo tomar en medio de una realidad económica y geográfica muy difícil? Para entenderlo, hay que mirar más allá de la forma del vehículo, porque el TAM no nació solamente de una necesidad técnica, nació de un país enorme, con fronteras largas, presupuestos limitados, viejos blindados agotados y una ambición industrial que quería demostrar que Argentina podía construir algo más que piezas sueltas. Nació de una paradoja. Argentina quería un tanque moderno, pero no podía permitirse un monstruo pesado. Quería potencia de fuego, pero también necesitaba movilidad. Quería independencia, pero tuvo que buscar ayuda en Alemania. Y el resultado fue una máquina que nunca fue la más blindada, ni la más temible, ni la más famosa del mundo. Pero sí fue una de las más interesantes de América Latina. Durante décadas, el ejército argentino había vivido con una mezcla de soluciones heredadas, compras extranjeras y proyectos nacionales que aparecían cuando el acceso al mercado internacional se volvía complicado. Después de la Segunda Guerra Mundial, como muchos otros países, Argentina recibió y utilizó tanques Sherman. Aquellos vehículos habían sido una herramienta excelente para formar unidades, entrenar tripulaciones y crear una cultura acorazada. Eran abundantes, conocidos y relativamente fáciles de mantener, pero el tiempo no perdona a ningún blindado. Un Sherman que todavía podía parecer respetable en los años 50 empezó a quedar cada vez más atrás cuando aparecieron tanques con cañones más potentes, mejores sistemas de puntería, motores diésel más eficientes y blindajes diseñados para amenazas más modernas. Argentina también incorporó tanques ligeros de origen francés, como los AMX-13. Eran ágiles, tenían un perfil bajo y podían servir en tareas donde un vehículo más pesado habría sido demasiado costoso o difícil de mover, pero tampoco eran una respuesta completa. El ejército necesitaba algo más, no solo un tanque, necesitaba una familia de vehículos, un sistema que pudiera equipar unidades blindadas, transportar infantería, apoyar maniobras, compartir repuestos y sostener una industria local. La geografía argentina hacía que el problema fuera todavía más complicado. Argentina no es un país pequeño con una red compacta de carreteras y bases militares cercanas. Tiene distancias enormes, zonas áridas, regiones montañosas, llanuras abiertas, suelos blandos, largas líneas de comunicación y una infraestructura que no siempre estaba preparada para mover vehículos muy pesados. Un tanque de 40, 50 o 60 toneladas podía ser impresionante en una ficha técnica, pero si luego era difícil transportarlo, mantenerlo, cruzarlo por ciertos puentes o desplegarlo rápidamente a través de miles de kilómetros, esa potencia podía convertirse en un problema. Por eso, cuando Argentina empezó a buscar un nuevo blindado, no estaba simplemente preguntando cuál era el tanque más poderoso disponible. La pregunta era otra: ¿qué tanque podía realmente operar en Argentina? ¿Qué vehículo podía sostener el país? ¿Qué diseño podía fabricarse o ensamblarse localmente sin romper por completo el presupuesto?
¿Y qué máquina podía reemplazar una flota envejecida, sin depender para siempre de decisiones tomadas en capitales extranjeras? En los años 70, esa búsqueda llevó a Alemania Occidental. Allí estaba Thyssen-Henschel, una empresa con experiencia en vehículos blindados y con acceso a una base muy interesante: el Marder, el vehículo de combate de infantería alemán. El Marder no era un tanque, era un blindado de transporte y combate para infantería mecanizada, pero su chasis ofrecía algo valioso: una plataforma moderna, probada, relativamente compacta y adaptable. Argentina no necesitaba copiar al Leopard 1 ni construir un tanque pesado desde cero. Necesitaba una solución intermedia, una máquina capaz de llevar un cañón serio, moverse con rapidez y usar una base mecánica que no fuera una aventura experimental. De esa lógica nació el TAM. El acuerdo comenzó a tomar forma a mediados de los años 70. Los primeros prototipos se completaron en Alemania y luego llegaron las pruebas, las adaptaciones y la idea de trasladar la producción a Argentina. El concepto era audaz: tomar una base alemana, adaptarla a los requerimientos argentinos, instalar una torre con un cañón de 105 milímetros y crear alrededor de esa plataforma una familia completa de vehículos. No era solamente comprar tanques, era intentar construir una capacidad. La fábrica argentina TAMSE, cuyo nombre completo era Tanque Argentino Mediano Sociedad del Estado, se convirtió en el centro de esa ambición. El plan era producir el tanque y sus derivados en el país, formar técnicos, sostener repuestos y reducir una dependencia que siempre había pesado sobre la defensa argentina. Visto desde lejos, el TAM podía parecer sencillo, pero su diseño reflejaba una cadena de decisiones muy calculadas. Pesaba alrededor de 30 toneladas. Eso lo colocaba muy por debajo de muchos carros de combate principales de su época. Un Leopard 2, por ejemplo, pertenecía a otro mundo de peso, blindaje y costo. El TAM no intentaba competir en esa categoría. Su fuerza estaba en la movilidad. El motor diésel MTU entregaba alrededor de 720 caballos. Para un vehículo de unas 30 toneladas, eso significaba una relación potencia-peso muy alta. En buenas condiciones, podía alcanzar aproximadamente 75 kilómetros por hora en carretera y mantener una autonomía cercana a los 500 kilómetros. Para un país de grandes distancias, esos números no eran un lujo. Eran parte de la razón de ser del vehículo. El armamento principal era un cañón de 105 milímetros, derivado de la familia L7, una de las piezas más influyentes de la Guerra Fría. Ese cañón se había usado, de una forma u otra, en muchos tanques occidentales y ofrecía una potencia de fuego respetable, sin exigir el tamaño y el peso de armas más grandes. El TAM podía disparar munición antitanque, proyectiles explosivos y otros tipos de munición de 105 milímetros. Para la región y para la época, eso le daba una capacidad considerable. La tripulación era de 4 hombres: comandante, tirador, cargador, conductor. La distribución era convencional en la torre, pero el vehículo conservaba una característica heredada de su origen como plataforma derivada de un blindado de infantería. El motor estaba en la parte delantera. Ese detalle ayudaba a liberar espacio en la parte trasera del casco y también marcaba una diferencia visual respecto a muchos tanques clásicos, donde el motor se encuentra atrás. Pero el TAM tenía un precio, y ese precio era el blindaje. No estaba pensado para resistir impactos directos de los cañones de los tanques más modernos de su tiempo. Su protección era limitada frente a municiones pesadas, misiles antitanque y armas de mayor calibre. En una comparación directa contra un carro principal pesado, el TAM no debía confiar en aguantar el golpe. Tenía que evitarlo, moverse, usar el terreno, disparar primero si era posible, y aprovechar que podía desplazarse más rápido y con menos exigencias logísticas que vehículos mucho más pesados. Esa es la clave para entenderlo. El TAM no fue diseñado como una fortaleza, fue diseñado como una herramienta realista, una máquina suficientemente poderosa para modernizar al ejército argentino, pero suficientemente ligera para no convertirse en una carga imposible. En ese equilibrio estaba su inteligencia y también su límite. La familia TAM no se quedó solo en el tanque. Uno de sus derivados más importantes fue el VCTP, el vehículo de combate y transporte de personal. Usaba la misma base general para llevar infantería mecanizada y acompañar a los tanques en el campo de batalla. La idea era que las unidades no dependieran de vehículos completamente distintos para cada función. También aparecieron versiones de puesto de mando, recuperación, apoyo y otros desarrollos relacionados con la misma familia.
No todas tuvieron el mismo alcance ni la misma cantidad producida, pero mostraban una intención clara: crear un ecosistema blindado argentino. Eso era importante. Un ejército no funciona con un solo modelo aislado, funciona con repuestos, entrenamiento, mecánicos, manuales, escuelas, munición, talleres y doctrinas. Cuando una familia de vehículos comparte componentes, parte de ese esfuerzo se simplifica. Para Argentina, el TAM podía ser más que un tanque, podía ser la base de una generación completa de blindados nacionales. Durante un tiempo, esa visión pareció posible. El tanque entró en producción, las unidades comenzaron a recibirlo, y el ejército argentino obtuvo por fin una máquina moderna, en comparación con muchos de los vehículos que todavía tenían servicio. Pero la historia argentina rara vez avanza en línea recta. La economía empezó a pesar, los cambios políticos también, y luego llegó 1982. La Guerra de las Malvinas fue un golpe brutal para todas las certezas militares del país. Argentina entró en un conflicto lejos de sus bases principales, en unas islas donde el clima, el terreno, la logística y el control del mar y del aire definían casi todo. El TAM, por más moderno que fuera para el ejército argentino, no era una solución mágica para ese escenario. Llevar tanques medianos a las islas no era simplemente ponerlos en un barco y esperar que cambiaran la guerra. Había que desembarcarlos, abastecerlos, protegerlos, mantenerlos y utilizarlos en un terreno difícil, bajo amenaza aérea y naval, con líneas logísticas vulnerables. Además, el TAM todavía estaba en una etapa temprana de incorporación. No era una fuerza madura, desplegada en grandes cantidades y lista para ser trasladada a un teatro insular complejo. Por eso quedó en el continente, y esa ausencia terminó convirtiéndose en parte de su mito, porque cuando una guerra se pierde, todo lo que no se usó empieza a despertar preguntas. ¿Habría cambiado algo si el TAM hubiera estado allí? ¿Habría sido útil? ¿Habría sobrevivido? ¿O habría terminado atrapado por el terreno, la logística y la superioridad británica en el aire y en el mar? La respuesta más honesta es que probablemente no habría cambiado el resultado estratégico. Un tanque puede ganar una posición, puede apoyar a la infantería, puede imponer respeto en un terreno favorable, pero no puede resolver por sí solo un problema de transporte marítimo, cobertura aérea, inteligencia, abastecimiento y mando. El TAM era una buena herramienta para ciertas condiciones. Las Malvinas no eran necesariamente esas condiciones. Esa es una parte importante de la historia, porque evita convertir al tanque en una fantasía. El TAM no fue el arma secreta que Argentina no se atrevió a usar. Fue un tanque diseñado para un problema continental que quedó fuera de una guerra insular. Y después de la guerra, el país que debía producirlo y modernizarlo quedó en una situación aún más difícil. Las consecuencias económicas y políticas del conflicto afectaron a las Fuerzas Armadas durante años. Los presupuestos cambiaron, las prioridades cambiaron, la industria militar argentina perdió impulso y muchas de las ambiciones originales del programa TAM fueron reduciéndose. El tanque siguió en servicio, pero el sueño de convertirlo en un gran producto de exportación o en una familia blindada plenamente desarrollada no alcanzó todo lo que se había imaginado. Hubo interés extranjero, hubo conversaciones, hubo evaluaciones, pero exportar un tanque no depende solamente de que el vehículo sea razonable. Depende de financiamiento, alianzas políticas, capacidad industrial, soporte a largo plazo, competencia internacional y confianza en que el proveedor podrá entregar piezas durante décadas. Argentina tenía un buen diseño para su realidad, pero no tenía el peso geopolítico ni la estabilidad industrial de los grandes vendedores de armas. Y mientras el mundo avanzaba, el TAM empezaba a envejecer. En los años 80, su cañón de 105 milímetros todavía era respetable. Su movilidad era excelente, su peso seguía siendo una ventaja, pero la guerra blindada estaba cambiando. Los visores térmicos se volvían cada vez más importantes, las computadoras de tiro se modernizaban, los carros de combate recibían mejores estabilizadores, mejores blindajes y municiones más capaces, los misiles antitanques se multiplicaban y las batallas nocturnas dejaban de ser una excepción para convertirse en una condición esperada. Un tanque que no puede ver bien de noche está en desventaja. Un tanque con blindaje limitado debe detectar primero. Un tanque que depende de su movilidad necesita saber a dónde moverse antes de que el enemigo lo encuentre. Ahí el TAM mostraba su edad, no porque hubiera sido mal concebido, sino porque había nacido dentro de los límites de una época y de un país. Su estructura básica seguía siendo útil, pero sus ojos, sus sistemas de control de tiro y su electrónica necesitaban una nueva vida.
Durante años se habló de modernizarlo y finalmente apareció el programa TAM-2C, más tarde desarrollado hacia el estándar TAM-2C-A2. La modernización buscaba corregir el punto más débil de un tanque veterano, no tanto el cañón o el motor, sino la capacidad de combatir en un campo de batalla moderno. La idea era incorporar nuevos sistemas de observación, cámaras térmicas, mejoras en el control de tiro, accionamientos eléctricos para la torre, comunicación más moderna, sistemas de seguridad y una mejor conciencia situacional para la tripulación. En otras palabras, darle al TAM mejores ojos y un cerebro más rápido. Eso no lo convierte en un Leopard 2, no cambia mágicamente su blindaje, no lo transforma en un tanque pesado, pero sí puede hacer que una plataforma conocida, mantenida por el país y adaptada a sus unidades siga siendo útil durante más tiempo. Esa es una decisión muy común en ejércitos con recursos limitados. Comprar un tanque completamente nuevo puede ser ideal sobre el papel, pero en la práctica significa pagar vehículos, repuestos, entrenamiento, munición, simuladores, transporte, herramientas, infraestructura y soporte técnico durante décadas. Modernizar lo que ya existe no siempre es glamuroso, pero a veces es la única forma realista de mantener una fuerza blindada viva. En los últimos años, Argentina volvió a mostrar esa lógica. Los primeros TAM modernizados comenzaron a entregarse en pequeñas cantidades y el programa siguió avanzando de manera gradual. También aparecieron señales de que no se trataba solamente de cambiar visores. En 2026, Fabricaciones Militares informó sobre pruebas con munición de 105 milímetros para el TAM, realizadas junto al ejército argentino. Para un observador casual, una prueba de munición puede parecer un detalle menor, pero para un tanque veterano, la munición es parte de su supervivencia. Un cañón sigue siendo relevante solo si tiene proyectiles disponibles, confiables y adecuados. Un vehículo puede tener buena movilidad y una torre modernizada, pero si depende de munición vieja, escasa o difícil de obtener, su utilidad real queda limitada. Por eso, cada prueba, cada lote y cada esfuerzo por sostener la cadena logística dice algo sobre el lugar que el TAM todavía ocupa. Argentina no lo conserva solo por nostalgia, lo conserva porque reemplazarlo no es sencillo y porque, con todas sus limitaciones, sigue siendo el núcleo de su fuerza blindada. El TAM es una máquina llena de contradicciones. Nació para dar independencia, pero dependió de ingeniería alemana. Fue pensado como un tanque moderno, pero eligió ser ligero cuando otros países apostaban por más peso y más blindaje. Fue creado para una geografía enorme, pero su historia quedó marcada por una guerra en islas donde nunca combatió. Quiso ser una familia industrial, pero la economía argentina redujo muchas de sus posibilidades. Envejeció durante décadas, pero todavía recibe modernizaciones. Y quizá por eso es tan interesante, porque no representa la fantasía de un tanque perfecto, representa algo más real, la búsqueda de una solución posible. Cuando se mira el TAM junto a los gigantes de la Guerra Fría, puede parecer pequeño. Cuando se compara su blindaje con el de los carros principales más pesados, parece vulnerable. Cuando se piensa en sus décadas de servicio, aparecen todas las preguntas sobre modernización, presupuesto y futuro. Pero cuando se lo mira desde Argentina, desde sus rutas largas, sus viejos arsenales, sus límites económicos y su deseo de tener una industria propia, el TAM empieza a tener mucho más sentido. No fue el tanque más poderoso de su generación, no fue el más exportado, no fue el más famoso, pero fue, durante mucho tiempo, el tanque que Argentina realmente podía construir, mantener y entender. Y eso, en la historia militar, a veces pesa más que cualquier comparación de blindaje, porque las armas no existen en el vacío, existen dentro de países reales, con presupuestos reales, con industrias reales, con errores reales y con decisiones que rara vez son perfectas. El TAM fue una de esas decisiones, una máquina nacida entre Alemania y Argentina, entre la ambición y la necesidad, entre el orgullo nacional y la dependencia tecnológica, entre la modernización y la falta de recursos. Y aunque nunca llegó a convertirse en el gran símbolo internacional que algunos imaginaron, dejó una pregunta que todavía acompaña a muchos ejércitos medianos del mundo. ¿Es mejor tener el tanque ideal que no puedes pagar o construir el tanque imperfecto que sí puedes mantener? Para Argentina, durante décadas, la respuesta tuvo 3 letras: TAM. Si te gustan estas historias de vehículos militares, que no siempre fueron los más famosos, pero que explican mucho sobre el país que los construyó, puedes suscribirte al canal. Aquí seguimos rescatando máquinas, decisiones y errores que dejaron huella en la historia militar.